Jugadas de Shibumi. Segunda parte. Sabaki. Intento de resolver una situación difícil de un modo rápido y flexible. Gofre. Porte de la Rau. Esta belleza solo pertenece a un atardecer. La mañana siguiente trae la luz verdosa de Liparra. El viento del norte ha vuelto y el cielo comienza de nuevo. Aunque los vientos suelen girar en círculo, cada viento con su personalidad característica, no es posible decir que el tiempo vasco puede predecirse, ya que algunos años se han producido 3 o 4 de esos círculos y otros años tan solo uno. Además, dentro del contexto de cada viento dominante hay diferencias de fuerza y duración. Algunas veces el viento cambia totalmente de personalidad durante una noche y al día siguiente parece que haya saltado una de las fases dominantes. También existen equilibrios del tiempo entre el dominio de dos vientos, cuando ninguno de ellos es lo bastante fuerte para imponerse. En esas épocas, el vasco de la montaña dice: hoy no existe el tiempo. Y cuando el tiempo no existe, ningún movimiento de viento en las montañas, algunas veces se presenta el vello asesino, la boira. Se forman gruesas capas de niebla de un blanco deslumbrante porque están iluminadas por el sol brillante encima de ellas. Ofuscadoras, impenetrables, tan densas y brillantes que la mano extendida es un débil fantasma y los pies quedan perdidos en el brillo lechoso. La traidora boira provoca unas condiciones mucho más peligrosas que la simple ceguera. Produce el vértigo y la inversión sensorial. Un hombre conocedor de las montañas de la tierra vasca puede marchar por ellas en la noche más oscura. Su ceguera le compensa agudizando una hipersensibilización de sus otros sentidos. El movimiento del viento en sus mejillas le indica que se está aproximando a un obstáculo. Los ligeros sonidos del rodar de los cantos le señalan la inclinación de la pendiente y la distancia hasta la base, y la negrura nunca es completa. Siempre hay un ligero brillo del cielo que recoge los ojos muy dilatados. Pero durante la boira no se recibe ninguna de estas reacciones sensoriales compensatorias. Los nervios de la visión, torpes, inundados y ofuscados por la luz persistente, en decir al sistema nervioso central que pueden ver, y los sistemas del oído y el tacto se relajan, se adormecen. No hay viento que ofrezca una indicación sutil de la distancia, pues el viento y la boira no pueden coexistir, y cualquier ruido es pérfido, pues llega hasta muy lejos, claramente transportado por el aire cargado de humedad, pero parece provenir de todas las direcciones al mismo tiempo, como el sonido debajo del agua. Y fue a una cegadora y espesa boira a donde Hel emergió al dejar las tinieblas de la cima de la cueva. Mientras se desabrochaba el arnés de paracaidista, la voz de Le Cagot le llegó desde algún lugar al borde del gofret. Esta es la sorpresa de que nos han hablado. ¡Qué bonito! Cuando Hel se encaramó por el lado de Gofre, apenas pudo distinguir 5 formas vacilantes cerca del trono. Tuvo que acercarse a menos de 1 metro antes de reconocer las otras 2 como los muchachos que habían estado acampando en el torrente Olcarte, esperando el salto de agua teñida procedente de la corriente subterránea.
¿Habéis subido cruzando esto?, preguntó Nikolai. Se estaba formando cuando vinimos, llegamos con el tiempo justo. ¿Qué aspecto tiene más abajo? Todos eran montañeses, sabían lo que Hel quería decir. Es más gris. ¿Mucho más? Mucho. Si la capa de niebla era más gris, más abajo, intentar cruzarla sería una locura en aquella ladera de la montaña parecida a un queso suizo, con sus traidoras grietas y sus profundos gofres. Deberían trepar hacia arriba confiando en salir de la niebla antes de terminar de subir. Esto era lo más sensato en caso de boira, pues resulta difícil caerse montaña arriba. Estando solo, Hel hubiera conseguido descender por la montaña a pesar de la cegadora niebla, utilizando su sentido de radar. Hubiera confiado en una combinación de su sentido de proximidad y su conocimiento minucioso de las características de la montaña para moverse con precauciones a través de un terreno oculto en la cegadora niebla, pero no podía responsabilizarse de Le Cagot y los 4 muchachos vascos. Siendo imposible ver claramente más allá de 1 metro y no viéndose absolutamente nada más allá de 3, se atoraron con cuerdas y Hel se puso a la cabeza de un ascenso lento y cuidadoso, eligiendo el camino más fácil y más largo, rodeando los salientes de las rocas, cruzando los desprendimientos acumulados, más allá de los bordes de los profundos gofres. La capa de niebla no se espesó, pero se hizo más cegadoramente brillante a medida que se acercaba más el sol. Después de 3/4 de hora, Hel de repente surgió a la luz del sol bajo el diáfano cielo azul, y la escena que contempló era una terrible belleza. En la inmovilidad absoluta de la capa de niebla, el movimiento ascendente de su cuerpo que la cruzaba creó lánguidas espirales y remolinos que se agitaron perezosamente detrás de él, y más abajo, por donde su cuerda pasaba al siguiente escalador, únicamente 10 metros por debajo de Hel, pero oculto detrás de la blanca pared. Su mirada estaba casi a nivel de una plataforma de densa niebla blanca que, llena y firmemente, se prolongaba centenares de kilómetros, llenando todos los valles como una gigantesca nevada. Pero entre esta capa de niebla se alzaban los picos de los Pirineos vascos, de línea aguda y clara bajo la ardiente luz del sol, como fragmentos de mosaicos encajados en un yeso aborregado, y por encima estaba el azul fuerte del cielo característico del País Vasco. El silencio era tan absoluto que Hel podía oír el golpeteo de la sangre en sus sienes. Oyó entonces otro sonido, la voz de Le Cagot desde abajo inquiriendo: ¿vamos a quedarnos aquí para siempre? Por las quejumbrosas pelotas de Jeremías, podías haberte descargado antes de que partiéramos. Y cuando surgió de la capa de niebla, exclamó: vaya, ya entiendo. Estás admirando el espectáculo vasco, todo para ti, mientras que nosotros estamos ahí abajo colgados de la cuerda como cebos. Eres un egoísta, Nico. El sol comenzaba a ponerse, de modo que se dieron prisa en recorrer la ladera de la montaña para alcanzar el más alto de los refugios, Artzain Shola, antes de que se hiciera de noche. Cuando llegaron allí, lo encontraron ocupado ya por 2 viejos pastores a los que la niebla obligó a alejarse del otro lado de la montaña. Sus pesadas mochilas les denunciaban como pequeños contrabandistas. El temperamento vasco se siente más a gusto con el contrabando que con el comercio, con la caza furtiva que con la legal. Las actividades socialmente permitidas carecen de estímulo.
Hubo un intercambio de saludos y de vino. Cuando se oyó el ruido del motor de un avión, hubo maldiciones para el intruso, declarando que, si su voluntad tenía poder, aquel avión caería del cielo como un pájaro herido, esparciendo sobre el suelo español los cuerpos de 200 turistas estúpidos, caminos de Lisboa, y aliviando al mundo de la carga del exceso de población, pues cualquiera que volara en un momento tan perfecto era por definición un ser del que podían prescindirse. Hostigada la malicia de Le Cagot, continuó extendiendo su maldición a todos aquellos extranjeros que violaban las montañas, los turistas, los excursionistas, los cazadores y especialmente los esquiadores, que traían viles máquinas a aquellos lugares porque están demasiado viciados para subir la montaña y que construían hoteles horribles y se divertían ruidosamente. Después de esquiar asquerosas mierdas, fue para tratar con esos esquiadores fanfarrones y sus ridículas compañeritas que Dios dijo: en el 8º día que se haga también las pistolas. Uno de los viejos pastores asintió gravemente y estuvo de acuerdo que los extraños eran universalmente malignos. Atzerri o Tzerri. Siguiendo el rito de conversación entre extraños, Hel acopló este viejo dicho con "pero supongo, Shori, Bakwait Sari, Eder, Bere o Hansea". "Cierto", confirmó Le Cagot. "Sahar, Hitzak, Suhur, Itzat". Hel sonrió. Estas eran las primeras palabras vascas que él había aprendido hacía años en su celda de la prisión de Sugamo, con la posible excepción, dijo, de aquel. Los viejos pastores estuvieron meditando en un momento en esas respuestas y después se echaron a reír dando palmadas en sus rodillas. Jori pensatu, Suenak, Ongi, Afaldu, Suen. Un inglés con una buena historia da un convite. En la cultura vasca es el oyente el que disfruta de la fiesta. Permanecieron sentados en silencio, bebiendo y comiendo pausadamente mientras el sol se ponía, arrastrando detrás de él el rojizo dorado de la capa de nubes. Uno de los jóvenes exploradores estiró la pierna con un gruñido satisfecho y declaró que esto era vivir. Hel sonrió para sí, sabiendo que esto no sería probablemente la vida de ese joven, contaminado como estaba por la televisión y la radio. Como todos los jóvenes vascos, probablemente terminaría atraído por un trabajo en alguna fábrica de la gran ciudad, en donde su esposa podría disponer de un refrigerador y él podría beber Coca-Cola. En un café con mesa de plástico, la buena vida que era el producto del milagro económico francés. "Es la buena vida", dijo perezosamente Le Cagot. "He viajado y he dado la vuelta al mundo en mi mano como una piedra de atractivas vetas, y esto es lo que he descubierto. Un hombre se siente feliz cuando hay un equilibrio entre sus necesidades y sus posesiones. La cuestión es cómo lograr este equilibrio. Podría buscarse aumentando las posesiones al nivel de sus apetitos, pero eso sería una estupidez. Requeriría la acción de cosas no naturales: regatear, negociar, trabajar, escatimar. Ergor, el hombre sabio logra el equilibrio reduciendo sus necesidades al nivel de sus posesiones, y esto se consigue mucho mejor aprendiendo a valorar las cosas libres de la vida: las montañas, la risa, la poesía, el vino que ofrece el amigo, las mujeres más viejas y más gordas. En cuanto a mí, yo soy perfectamente capaz de ser feliz con lo que tengo. El problema es en tenerlo bastante en primer lugar,
¿Lecagot?, preguntó uno de los viejos contrabandistas mientras se acomodaba en un rincón de la Artaixola. Cuéntanos una historia antes de dormir. Sí, añadió su compañero de los viejos tiempos. Como un auténtico poeta popular que prefería contar una historia que escribirla, Lecagot comenzó a tener fábulas con su rica voz de bajo. Mientras los otros escuchaban o dormitaban, todos conocían las historias, pero el placer residía en el arte para contarlas. Y el vasco es un lenguaje más adecuado para contar historias que para intercambiar información. Nadie puede aprender a hablar bellamente el vasco como el color de los ojos o el grupo sanguíneo. Es algo con lo que uno ha de nacer. El lenguaje es sutil y sus normas libres, con las circunlocuciones en la ordenación de sus vocablos, sus vagas declinaciones, sus conjugaciones dobles, sintéticas y perifrásticas, con sus viejas formas de historia, mezcladas con modelos formales del verbo. El vasco es una canción y aunque los extranjeros puedan aprender la letra, nunca dominarán la música. Lecagot contó sobre la Basa Andere, la dama salvaje que mata a los hombres del modo más maravilloso. Es ampliamente sabido que la Basa Andere es bella y perfectamente formada para el amor, y que el suave pelo dorado que recubre todo su cuerpo es extrañamente seductor. Si un hombre tuviera la desgracia de encontrarla en el bosque, siempre la encuentra arrodillada junto a un arroyo peinándose el pelo del pubis con un peine dorado. Ella se volverá de cara al hombre y le inmovilizará con una sonrisa. Después se tenderá y alzará sus rodillas, ofreciendo su cuerpo. Pues bien, todo el mundo sabe que el placer que se recibe de ella es tan intenso que un hombre muere durante el orgasmo, pero, a pesar de ello, muchísimos han preferido morir, arqueando sus espaldas en la agonía de un placer inimaginable. Uno de los viejos contrabandistas declaró que él había encontrado una vez en las montañas a un hombre que había muerto de ese modo, y en sus opacos ojos fijos se reflejaba una horrible mezcla de terror y placer. Y el más callado de los jóvenes rogó para que Dios le diera la fuerza de resistir, si alguna vez se encontraba con la Basa Andere del peine de oro. ¿Dices que está cubierta enteramente de cabello dorado, Lecagot? No puedo imaginar pechos cubiertos de pelo. ¿Pueden verse los pezones? Lecagot aspiró ruidosamente y se tendió en el suelo. En verdad, yo no puedo hablar por experiencia propia, chico. Estos ojos nunca han visto a la Basa Andere, y me alegro de ello, pues si nos hubiésemos encontrado, esa pobre señora ya estaría muerta de placer. El viejo se echó a reír y arrancó un manojito de hierbas que arrojó al poeta. Realmente, Lecagot, estás tan lleno de mierda como Dios de misericordia. Así es, admitió Lecagot. Es verdad, me has oído contar alguna vez la historia de... Al amanecer, la niebla había desaparecido, arrastrada por los vientos nocturnos. Antes de partir, Gel pagó a los muchachos por su ayuda y les pidió que desmontaran el torno y el trípode y los llevaran a una granja del Larrau,
donde quedarían guardados mientras ya comenzaban a hacer planes para la próxima exploración en la cueva. Esta vez llevando trajes y equipo de submarinistas, pues los muchachos que habían acampado en el torrente de Olcarte, en el salto del río subterráneo, señalaron la aparición del tinte en el agua al cabo de unos 8 minutos. Aunque 8 minutos no es un tiempo demasiado largo, podía indicar una distancia considerable teniendo en cuenta la velocidad del agua en aquel tubo triangular. En el fondo de la bodega. Pero si el canal del agua no presentaba obstáculos o era demasiado estrecho para un hombre, podrían tener el placer de explorar su cueva desde la cima de entrada hasta el salto final antes de compartir el secreto de su existencia con la fraternidad espeleológica. Hell y Lecagot bajaron con celeridad, saltando y deslizándose por la ladera de la montaña hasta el estrecho camino en donde Hell había estacionado su Volvo. Según su costumbre, Hell dio un formidable puntapié con su bota a la puerta del auto y después de examinar la satisfactoria muesca, entraron en el vehículo y se dirigieron al pueblo de Larrau, en donde se detuvieron para desayunar pan, queso y café. Después de haberse limpiado, restregando la mayor parte del barro que los cubría. La dueña era una robusta viuda de cuerpo generoso y fuerte y risa descargada, que dedicaba 2 habitaciones de su casa como café, restaurante y estanco. Ella y Lecagot habían tenido relaciones durante muchos años, pues cuando las cosas se ponían demasiado feas para Lecagot en España, solía cruzar la frontera por el bosque de Irrati que lindaba con el pueblo. Desde tiempos remotos, el bosque de Irrati había sido al mismo tiempo santuario y avenida para los contrabandistas y bandidos que cruzaban la frontera de las provincias vascas, en terreno español a las situadas en Francia. Por una antigua tradición se considera descortés y peligroso demostrar reconocer a nadie que se ha encontrado en el bosque. Cuando entraron en el café, mojados todavía por la bomba de agua en la espalda, la media docena de hombres que estaban tomando su vasito de vino matinal les hicieron preguntas. ¿Cómo habían ido en el gouffre? ¿Había una cueva debajo del agujero? Lecagot estaba encargando el desayuno con la mano apoyada en la nalga de su patrona, en actitud posesiva. No tuvo que pensar 2 veces la conveniencia de guardar el secreto de la nueva cueva, pues automáticamente cayó en el hábito vasco de responder preguntas directas con una vaguedad confusa que no es enteramente una mentira. No todos los agujeros conducen a una cueva, amigos míos. Los ojos de la patrona brillaron ante esas palabras que ella interpretó doblemente intencionadas. Retiró la mano de Lecagot con una complaciente coquetería. ¿Habéis encontrado patrullas españolas fronterizas?, preguntó un viejo. No, me ha sido preciso sobrecargar el infierno con más almas de fascistas. ¿Le complace eso, padre? Lecagot dirigió sus últimas palabras a un flaco sacerdote revolucionario sentado en el rincón más oscuro del café, que había desviado la cara al entrar Lecagot y Hell. El padre Javier alimentaba un odio amortiguado hacia Lecagot y un odio ardiente hacia Hell, aunque nunca se habían enfrentado personalmente con el peligro. Visitaba los pueblos a lo largo de la frontera, predicando la revolución e intentando unir los objetivos de la independencia vasca con los de la Iglesia. La manifestación vasca de ese esfuerzo general por parte de los mercaderes de Dios para ramificarse en empresas sociales y políticas. Ahora que el mundo ya no era buen mercado para el temor del infierno y la salvación de las almas. El odio del sacerdote, que él calificaba de justa ira, por Lecagot
se basaba en el hecho de que las alabanzas y el culto a los héroes que por derecho debían corresponder a los líderes escogidos por la revolución estaban siendo acaparados por este hombre blasfemo y escandaloso, que había pasado buena parte de su vida en la tierra de los lobos, fuera del País Vasco. Pero Lecagot por lo menos era un nativo. Hel era otra cuestión, era un forastero que nunca iba a misa y que vivía con una mujer oriental. Y era un descaro para el sacerdote que los jóvenes exploradores vascos, muchachos que hubieran debido escoger sus ídolos en las filas del sacerdocio, contaban proezas espeleológicas y hablaban de cuando habían cruzado la frontera con Lecagot y habían irrumpido en una prisión militar de Bilbao para liberar presos de la ETA. Este era el tipo de hombre que contaminaría la revolución y desviaría sus energías del establecimiento de una teocracia vasca, la última fortaleza del catolicismo fundamentalista en una tierra en donde las prácticas cristianas eran primitivas y profundas y en donde la llave para la puerta del cielo era un arma poderosa de control.